Amado Carrillo Fuentes, conocido como el Señor de los Cielos, su problema no era el producto, sino la logística. Mover cocaína por tierra era lento, peligroso y fácil de interceptar. Su solución fue tan simple como revolucionaria: comprar un maldito aeropuerto andante. Adquirió una flota de más de 30 aviones Boeing 727, algunos de ellos antiguos aviones de pasajeros, y los convirtió en su servicio de mensajería personal para el narcotráfico. De repente, el cártel de Juárez no estaba moviendo kilos, sino toneladas por vuelo, superando en velocidad y volumen a cualquiera de sus rivales. Se dice que en su apogeo ganaba unos $200 millones por semana, convirtiendo el espacio aéreo entre Colombia, México y Estados Unidos en su autopista privada. Su riqueza era tal que podía sobornar a generales de alto rango y construir narcomansiones con búnkeres subterráneos y sistemas de comunicación de nivel militar. Sin embargo, ser el rey del cielo te pone en todos los radares. Perseguido sin tregua por las autoridades mexicanas y la DEA, intentó la jugada más desesperada de todas: borrarse la cara del mapa mediante una cirugía plástica masiva. El plan fracasó estrepitosamente y murió en la mesa de operaciones, un final irónico para un hombre que dominó los cielos, pero no pudo escapar de su propio cuerpo. Sus cirujanos, por cierto, aparecieron más tarde dentro de barriles de cemento. Griselda Blanco. La madrina del crimen se enfrentó a un dilema de mercado en los años 70. La cocaína era un producto de lujo, con una demanda explosiva en Miami. Pero ¿cómo llevarla hasta allí sin que te pillaran? Su genialidad fue convertir lo cotidiano en un arma de contrabando. Fue pionera en el uso de mulas de correo humano, diseñando fajas, sostenes y hasta ropa interior con compartimentos secretos para transportar kilos de polvo. Entendió que las autoridades rara vez sospecharían de abuelas, mujeres embarazadas o jóvenes atractivas. Esta táctica inundó Miami, encendiendo la mecha de la infame era de los Cocaine Cowboys. En su punto álgido, se estima que movía más de $80 millones al mes. Su riqueza era ostentosa: mansiones, joyas de diamantes y fiestas legendarias. Pero a diferencia de otros capos que delegaban la violencia, Griselda la disfrutaba. Se le atribuyen más de 200 asesinatos, a menudo por motivos triviales, como una deuda no pagada o una simple mirada de desprecio. Bautizó a su hijo menor como Michael Corleone, una pista nada sutil de cómo se veía a sí misma. Tras ser arrestada y deportada, su violento estilo de vida la alcanzó. Fue asesinada a tiros por un sicario en moto mientras salía de una carnicería, un método de asesinato que ella misma había popularizado en las calles de Medellín. Miguel Ángel Félix Gallardo, apodado El Padrino, su problema era el caos. Antes de él, el narcotráfico en México era un desastre de pequeños clanes independientes que se peleaban por rutas y proveedores. Era ineficiente y atraía demasiada atención. Como ex policía judicial, Félix Gallardo vio una oportunidad no en el producto, sino en la organización. Su solución fue crear la primera corporación del narco mexicano, el Cártel de Guadalajara. Unificó a todos los traficantes bajo un mismo paraguas, creando un sistema de plazas o territorios controlados por lugartenientes que le pagaban un impuesto por usar sus conexiones y rutas. Básicamente, convirtió el negocio en una franquicia, como si fuera el Ray Kroc de la cocaína. Él gestionaba las relaciones de alto nivel con los cárteles colombianos y los políticos corruptos, mientras sus gerentes se encargaban de la logística local. Su fortuna superó los $500 millones, pero su verdadero poder era su influencia. Se movía en círculos de élite, lejos del tiroteo callejero. Todo se vino abajo con el secuestro y asesinato del agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena, en 1985. La presión de Estados Unidos fue tan brutal que su red de protección se desmoronó. Antes de ser capturado, dividió su imperio entre sus principales secuaces, creando así los cárteles de Tijuana, Juárez y Sinaloa. No solo se hizo rico, sino que diseñó el tablero de juego de la guerra contra las drogas que México sigue sufriendo hoy. Rafael Caro Quintero, el narco de narcos, tenía un problema de escala. En los inicios del Cártel de Guadalajara, la marihuana se cultivaba en parcelas escondidas, lo que limitaba la producción. Su visión fue aplicar un modelo de agricultura industrial al negocio. La solución: creó el Rancho Búfalo, una plantación de marihuana de casi 1,000 hectáreas en medio del desierto de Chihuahua, que empleaba a miles de campesinos y producía toneladas de hierba de alta calidad. Era tan grande que se convirtió en una leyenda, un símbolo del poder desafiante del cártel. Con apenas 30 años, su fortuna ya superaba los $500 millones.
gastando su dinero en mansiones, coches de lujo y animales exóticos. Fue uno de los 3 fundadores del primer supercártel mexicano, pero su caída fue tan espectacular como su ascenso. Tras el asesinato del agente de la DEA, Kiki Camarena, del que fue uno de los principales responsables, se convirtió en el hombre más buscado de América. Huyó, fue capturado y pasó 28 años en prisión. En 2013, fue liberado por un tecnicismo legal y desapareció en las montañas de Sinaloa, convirtiéndose en un fantasma. Aunque fue recapturado en 2022, su historia personifica la era dorada y la brutal caída de los primeros capos. Un hombre que construyó un imperio agrícola ilegal y pagó el precio más alto por desafiar a la potencia más grande del mundo. Ismael El Mayo Zambada. El problema de El Mayo es el que todos los demás capos no pudieron resolver: la supervivencia. Vio a sus socios, rivales y jefes caer uno tras otro, ya fuera por las balas o por las rejas. Su solución fue convertirse en un fantasma. Mientras otros como el Chapo buscaban la fama y el poder visible, Zambada eligió la sombra, operando como el cerebro estratégico y financiero del cártel de Sinaloa durante más de 50 años, sin haber pisado una cárcel. Su fortuna se estima en miles de millones, pero a diferencia de Escobar, no la presume en zoológicos privados, sino que la invierte en una vasta red de protección, sobornos y negocios legítimos que le otorgan un manto de invisibilidad. Dirige el cártel como un CEO de bajo perfil, descentralizando operaciones y adaptándose a cada golpe del gobierno. Su leyenda se forjó en su paciencia y frialdad. Cuando su hijo, Vicentillo, fue extraditado a Estados Unidos y cooperó con las autoridades, El Mayo no lanzó una guerra de venganza. Simplemente siguió operando silencioso e intocable. Es el multimillonario criminal que nunca verás en un titular de periódico, el maestro del juego a largo plazo, que ha demostrado que en el mundo del narco, el verdadero poder no es ser el más temido, sino el que nadie puede encontrar. Los hermanos Rodríguez Orejuela. Para Gilberto y Miguel, los líderes del cártel de Cali, el problema era la imagen pública. El modelo de Pablo Escobar, basado en el terror, las bombas y la guerra abierta contra el Estado, era simplemente un mal negocio. Atraía demasiada atención militar y policial y espantaba a los socios de la alta sociedad. Su solución fue revolucionaria: dirigir su imperio de cocaína como si fuera una corporación de Fortune 500, ganándose el apodo de los Caballeros de Cali. Invirtieron miles de millones de sus ganancias en negocios legítimos, cadenas de farmacias, bancos, empresas de construcción y hasta un equipo de fútbol profesional. Crearon un sofisticado aparato de inteligencia que superaba al del propio Estado colombiano, usando el soborno y el chantaje en lugar de las bombas. Tenían en nómina a políticos, jueces y policías, y sus oficinas parecían las de cualquier multinacional, con departamentos de contabilidad, logística y seguridad. En su apogeo, controlaban el 80% del mercado mundial de cocaína, moviéndole el producto con una eficiencia silenciosa y profesional. Su lema, no oficial, podría haber sido: ¿para qué usar la violencia si puedes comprar al gobierno? Eventualmente, la presión de la DEA y una unidad especial de la policía colombiana desmantelaron su imperio corporativo, pero su modelo de narcocapitalismo dejó una huella imborrable, demostrando que el arma más poderosa no siempre es una pistola, sino una chequera. Joaquín El Chapo Guzmán. El problema de El Chapo era la competencia brutal en el mundo post-Félix Gallardo. Con el tablero de juego fragmentado, ¿cómo te conviertes en el número 1? Su solución fue una combinación de 3 cosas: innovación logística, una marca personal legendaria y una capacidad de humillación al Estado sin precedentes. Mientras otros usaban rutas convencionales, él invirtió millones en construir una red de túneles súper avanzados bajo la frontera con Estados Unidos, equipados con sistemas de rieles, iluminación y aire acondicionado, moviendo droga a una escala y velocidad que nadie podía igualar. Su fortuna, estimada en más de $14,000 millones, no solo le compró jets privados y zoológicos, sino la lealtad de ejércitos de sicarios y la corrupción de los más altos niveles del gobierno. Pero su mayor activo era su marca, sus 2 espectaculares fugas de prisiones de máxima seguridad, una en un carrito de lavandería y otra a través de un túnel de más de 1 kilómetro cavado hasta su ducha, lo convirtieron en un héroe popular, un símbolo de desafío contra un sistema corrupto. El Chapo no solo vendía drogas, vendía una leyenda. Aunque finalmente fue extraditado y sentenciado a cadena perpetua,
Su legado continúa a través de sus hijos, los Chapitos, que mantienen viva la marca del cártel de Sinaloa, Hun Sa. El problema de este señor de la guerra birmano no era local, sino global y geopolítico. Operaba en el Triángulo Dorado, una región montañosa y sin ley, entre Birmania, Tailandia y Laos, perfecta para cultivar opio. Su desafío era cómo convertir esa ventaja geográfica en un imperio mundial de heroína. Su solución fue crear su propio país de facto. Construyó un ejército privado de más de 20.000 hombres, con uniformes, cuarteles y armamento pesado, que financiaba controlando casi la mitad de la producción mundial de heroína en los años 80. Se presentaba a sí mismo no como un narcotraficante, sino como un luchador por la libertad del pueblo Shan, usando la política como una fachada para su negocio multimillonario. Su audacia era legendaria. En una ocasión, ofreció vender toda su cosecha de opio al gobierno de Estados Unidos para, según él, ayudar a acabar con el problema de las drogas, una jugada maestra de relaciones públicas. A diferencia de los capos latinos que terminaron muertos o en cárceles estadounidenses, Hun Sa negoció su rendición con el gobierno de Birmania en 1996 a cambio de una amnistía total y el derecho a conservar su fortuna. Murió de viejo en su cama, en Rangún, demostrando un modelo de salida del negocio que ningún otro capo de su nivel ha logrado replicar. El retiro pacífico. Pablo Escobar, el patrón, se enfrentó a un problema de escala y legitimidad. Tenía tanto dinero llegando, unos $420 millones a la semana en su pico, que no podía ni lavarlo ni gastarlo lo suficientemente rápido. El dinero literal se pudría en almacenes o era comido por las ratas, obligando a sus contadores a dar por perdidos unos 2.000 millones al año. Su solución a este dilema de exceso fue doble y contradictoria. Por un lado, una campaña de terrorismo brutal contra el Estado colombiano para evitar la extradición, y por otro, una estrategia de populismo mesiánico. Bombardeaba aviones comerciales y asesinaba a candidatos presidenciales, pero al mismo tiempo construía barrios enteros, campos de fútbol y escuelas para los pobres de Medellín, que lo veían como un Robin Hood. Su riqueza desafiaba la lógica. Quemó $2 millones en efectivo para mantener a su hija caliente una noche, importó hipopótamos para su zoológico privado y hasta se construyó su propia prisión de lujo, la Catedral, desde donde seguía delinquiendo. Controlaba el 80% del mercado mundial de cocaína, utilizando submarinos, aviones y hasta ataúdes para mover su producto. Escobar no solo fue un narcotraficante, intentó redefinir las reglas del poder, actuando como un estado paralelo, hasta que el Estado real, con ayuda de sus rivales, finalmente lo acorraló y lo abatió en un tejado. Frank Lucas, un capo de Harlem en los años 60 y 70, revolucionó el tráfico de heroína en Estados Unidos con una simple pero genial idea de negocio: eliminar al intermediario. Mientras la mafia italiana controlaba la distribución de heroína de baja pureza en las calles, Lucas viajó directamente al Triángulo de Oro en el sudeste asiático y estableció un contacto directo con el productor. Hun Sa compraba heroína casi pura, llamada Blue Magic, por una fracción del precio y la transportaba a Estados Unidos utilizando una red de militares corruptos. Su método de contrabando más infame fue el uso de ataúdes de soldados estadounidenses caídos en Vietnam, modificados con fondos falsos. Esto le permitió saltarse a la mafia y vender un producto superior a un precio más bajo, amasando una fortuna de más de $50 millones al día en su mejor momento. A diferencia de los capos latinos, Lucas era un emprendedor del hampa puramente estadounidense, un hombre que se jactaba de su riqueza con abrigos de chinchilla y propiedades de lujo. Su historia no era sobre controlar un país, sino sobre dominar un mercado a través de una cadena de suministro más eficiente. Su imperio se derrumbó cuando fue atrapado por el detective Richie Roberts, una historia inmortalizada en la película American Gangster. Entonces, ¿cuál sería tu plan para convertirte en el próximo Lord de la droga, pero sin que te atrapen, claro? Y mientras lo piensas, tienes que ver este otro video sobre todas las formas no éticas de hacer dinero más rentables. ¿Qué esperas?